Le presentamos un nuevo episodio Creativos, una colaboración entre el Centro de Recursos de Investigación y Aprendizaje Subgraduado, CRIAS, Radio Universidad, CREP y la Facultad de Comunicación e Información del Recinto de Río Piedras. Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Creativos. Mi nombre es la doctora Carmen Maldonado Blar, catedrática del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales y directora de CRIAS. Y hoy tengo el placer de conversar, bien emocionada yo, con la estudiante ahora mismo graduada en el programa de Psicología Clínica, Laura Patricia La Luz Barrios. ¿Cómo estás, Laura Patricia? En verdad, sumamente emocionada por poder estar aquí compartiendo el espacio con todos ustedes y con usted, doctora Maldonado. Siempre es un placer. Gracias, Laura, por estar con nosotros. Y en este episodio vamos a hablar un poquito sobre el proyecto de investigación que tú hiciste como estudiante de Scholars in Residence en este espacio de CRIAS. El título de tu proyecto de investigación es La internalización de los roles de género y la construcción identitaria en mujeres puertorriqueñas. Muy bien. Así que imagínate ahora tratar, ¿verdad?, de conversar con nuestro público acerca de qué se trató este proyecto y vamos a hablar luego un poquito sobre más bien tus hallazgos y tus recomendaciones, ¿verdad? Pero primero vamos a comenzar con el propósito o el objetivo principal del proyecto. ¿De qué se trató tu investigación? Seguro que sí. Pues el interés por realizar la investigación surgió de lo que yo considero la pertinencia de estudiar los fenómenos sociales e ideológicos que impactan a la población femenina puertorriqueña. Es decir, yo tomé mis cursos aquí en psicología durante el bachillerato y comencé a desarrollar este pensamiento crítico hacia qué es lo que impacta a las mujeres en mi país. Y pues me dio la tarea de hacer una pregunta de investigación que buscara un poco analizar la forma en la que las mujeres definen ser mujer aquí en Puerto Rico. Así que decidí explorar cómo los roles de género asociados con lo que es ser mujer impacta la forma en que las mujeres definen ser quienes son aquí. Y pues verdaderamente fue una experiencia sumamente interesante, sumamente enriquecedora, sumamente complicada, pero en términos generales algo que no cambiaría por nada, así que me emociona mucho discutir un poco más. Ok, bueno, el tema de por sí tiene un impacto a nivel social muy importante y te pregunto si crees que esos aspectos de tu investigación siguen vigentes en nuestra sociedad actual. Ciertamente, sí. ¿Y por qué? Vale, pues siento que definitivamente es un tema que sigue siendo vigente y que continuará siendo vigente por muchísimo tiempo. La cuestión de género está cogiendo mucho auge en el campo investigativo, pero definitivamente hay mucho camino por recorrer. Antes en la historia habían ciertos valores, ciertos paradigmas que ahora están un poco buscando romperse, pero todavía solamente hay grietas. No nos hemos separado de ese binarismo heteronormativo que nos encajona dentro de esta sociedad, así que definitivamente hay mucho que hacer todavía. Si estamos hablando de los roles de género en particular, que es una de las variables de estudio, ciertamente, especialmente aquí en el contexto puertorriqueño, ¿cuántos roles de género todavía no se asocian completamente con un género o con el otro? ¿Cuántas veces no se dice, madre limpia, madre cocina, padre va, trabaja y trae dinero a la casa, madre se encarga de los hijos y papá descansa para poder salir de nuevo a trabajar? Así que definitivamente hay mucho que hacer sobre los roles de género en este país y compartir ese conocimiento con las demás personas de este contexto para que por sí solas puedan concientizar sobre cómo eso impacta su forma de ser y que puedan dentro de desarrollar sus propias opiniones al respecto y decidir si quieren separarse de esos roles. Muy bien. Pues fíjate, nosotros en la producción hicimos unas entrevistas al público y las tenemos aquí. Vamos a escucharlas y entonces queremos tu reacción hacia ellas. Seguro que sí. A ver, chico. Hola, mi nombre es Yarel Padilla y pues sobre la pregunta, como yo creo que están reflejados
roles de género en la sociedad, pues están bien evidentes. O sea, lamentablemente vivimos en el 2024, pero un 2024 que aún sigue sin equidad. Y siento que el trabajo de la mujer, sobre todo en el mundo artístico y en el mundo profesional, está literalmente subestimado. Y como hombre hay que admitir ese privilegio de que estamos en una sociedad que todavía el hombre es predominante en todo. Y pienso que es injusto. Mi nombre es Dailin Cristal. Yo pienso que los roles de género se ven bien marcados aún en la sociedad. Siempre el que tiene la última palabra, el que tiene más poder es el hombre. Así lo vemos en todo, en el gobierno, en la política, en la educación, en la seguridad, en la medicina, en todas las áreas. Vemos como estos roles limitan a las mujeres por este sistema patriarcal en el que vivimos y estos sistemas de poder que nos siguen oprimiendo. ¿Crees que todos los trabajos deberían ser inclusivos en cuanto a género? Definitivamente todos los trabajos pueden ser para todas las personas. Todos somos capaces de hacer lo que sea. Seamos mujeres, seamos hombres, seamos personas trans, no binarias. Todos somos capaces de realizar cualquier tarea, no importa nuestro género. Las limitaciones no nacemos con ellas, nos las imponen. Sí que sí, todos somos capaces de todo. Toda categoría artística, profesional, deportiva, literalmente todos somos capaces de todo. Lo que nos limita es la mente y lo que nos limita es literalmente la ignorancia de la sociedad. Realmente yo pienso que todo trabajo artístico, profesional, deportista, como ya dije, todo debería ser abierto para todos, realmente. Muy bien. Excelentes comentarios de estos dos compañeros estudiantes. ¿Tu opinión con respecto a los puntos de vista que acabamos de escuchar? Pues ciertamente siento que incluso cuando uno no lo sabe, ¿verdad? Uno puede asumir perspectivas que llevan siendo estudiadas desde hace mucho tiempo. Uno de los comentarios que habla sobre cómo siempre el que tiene la última palabra es el hombre, pues parte de eso incluso lo logré investigar como parte de mi revisión de literatura. Okay. Hay una teoría que se llama la teoría de la otredad, según Simone de Beauvoir, que habla sobre cómo la mujer es mujer en la sociedad definida en base al hombre. Es decir, ella es la otra, la que sobra. El hombre es quien reina, el hombre es el principal en la sociedad y la mujer es lo que queda. Y por eso la mujer se define en base al hombre. Así que han habido teorías que desde hace muchísimos años vienen investigando cómo eso de que la mujer en la sociedad se ve como esa otra cosa que va más después de lo que viene el hombre. Y pues ciertamente no es necesario asumir esa perspectiva como quien dice profesional hacia el respecto, sino que es cuestión de tú mirar a tu alrededor y ver cómo en la cotidianidad esos efectos todavía se ven. Son casi como si fueran réplicas de un terremoto. Llevan estas creencias desde hace mucho tiempo y continúan esparciéndose incluso de formas pequeñas en nuestra sociedad. Yo me imagino que una de las cosas que tú tienes que haberte confrontado cuando estás haciendo tu revisión de literatura y cuando vas a examinar tus resultados es que hay una brecha generacional significativa con respecto a las perspectivas de género, ¿verdad? Ciertamente. Háblame un poquito sobre esa brecha generacional. Pues mira, como parte de la revisión de literatura, me di a la tarea de explorar cómo el tema de género se ha visto desde que se introdujo el término a planos investigativos. Y pues ciertamente el término género no siempre ha existido. Siempre, incluso inicialmente hablaba más sobre el sexo, ¿verdad? Hay esta cierta confusión de qué es el sexo y qué es el género, cómo se entrelazan y cómo se diferencian. Y pues para términos de mi investigación, sexo es biológico, género es un constructo social. Pero vamos a hablar un poco sobre eso. Término de género. Género también inicialmente no se ve como se podría ver hoy en día, que hoy en día se habla más sobre como el espectro del género, ¿verdad? Así que fue otra de las cosas que escuché de un de los estudiantes, que es que el espacio es para todos, ¿verdad? Así que hoy en día estamos hablando de hombres y mujeres, sí, pero de todo lo que hay entre medio también, de personas no binarias y no ni siquiera entre medio, porque entonces si hablamos de entre medio estamos hablando de dos extremos. No, es todo lo que queda entre medio y todo lo que hay por fuera de eso. Así que el género es todo lo que tú pienses que puede ser. Así que en términos generales, esa brecha generacional, antes esto no se veía así. Antes era blanco-negro, ahora es blanco, gris, negro, rosa y todos los colores del arco iris y todos los colores que quedan en el plano de colores que se puedan imaginar. Entonces,
Cuando tú estabas estructurando tu investigación, ahora vamos a hablar un poco más en detalle de esos objetivos y cómo tú lo operacionalizaste a través de tu metodología. Comienza hablándonos de tu muestra o cómo fue que tú construiste tu muestra, los sujetos de estudio y el enfoque teórico o metodológico que utilizaste. Vale, pues voy a comenzar un poco por el marco para después hablarles un poquito de la muestra, que siento que es un punto sumamente clave dentro de mi investigación. Así que pues el marco teórico utilizado fue el construccionismo social, donde se entiende que todos estos fenómenos, especialmente los conocidos como internos, en este caso serían la identidad y la internalización de los roles, se entienden como constructos, es decir, no son un ente objetivo, sino que en su entramado en donde se constituyen, pues se intercruzan un montón de variables para entonces definirles como lo que son. Entonces, dentro de ese marco teórico, integro las perspectivas de Judith Butler, una socióloga que habla sobre cómo el género no es un binario, no es una dicotomía entre una cosa y otra, sino que es una cuestión de espectro, por ponerlo de una forma sumamente reduccionista. También integro la perspectiva de la otredad de la que les hablé, de Simone de Beauvoir, donde la mujer se considera como otra. Y finalmente integro la perspectiva de Marisela Guzmán Cáceres, si mal no estoy, que habla sobre las variables que influyen en la opresión de la mujer. Así que Marisela Guzmán Cáceres habla sobre cómo para tú estudiar a la mujer de forma correcta, tienes que tomar en consideración variables como edad, situación geográfica, situación política, orientación sexual, para entonces poder estudiarle de una forma más amplia. Entonces, pues es un poco sobre mi marco conceptual, ¿verdad? Entonces, el aproximamiento era mixto, así que hice tanto recolección de datos cuantitativos como cualitativos, y pues para mi muestra, que resultó ser de 6 mujeres. Estas 6 mujeres fueron escogidas por muestreo deliberado, porque la cuestión era intentar recoger una muestra bastante representativa de estas variables conducentes a la opresión propuestas por Marisela Guzmán Cáceres. Así que, en términos generales, la muestra estuvo compuesta de mujeres desde los 21 años de edad hasta los 66 años de edad, para un poco tener en cuenta esta cuestión de cómo la edad puede influenciar estas creencias. A las mujeres 50% reportó ser heterosexual y 50% reportó ser de la comunidad LGBTQIA+. Se incluyó en la muestra a una mujer que reportó ser mujer trans, se identificó como mujer trans, y se incluyó mujeres tanto del norte de Puerto Rico como del sur de Puerto Rico para cuestión de cómo la situación geográfica podría influir en sus creencias. Así que creo que eso es un overview de cómo resultó ser la muestra. Muy bien. Bueno, y entonces ahora vamos a hablar de los resultados, porque definitivamente esa es la aportación de la investigación. Cuéntanos, ¿cuáles fueron puntualmente los hallazgos de tu investigación? Seguro que sí. Pues si estamos hablando sobre datos cuantitativos, como si mal no recuerdan, habían tanto premisas trascendentales como premisas estereotipadas. Así que tenemos básicamente resultados en direcciones opuestas, es decir, mientras más de acuerdo estés con las trascendentales, más en desacuerdo estás con las estereotipadas, o por lo menos eso es lo que se espera. Y pues ciertamente fue básicamente lo que ocurrió. En términos de la muestra, la mayoría de las mujeres expresaron actitudes trascendentales hacia los roles de género. Es decir, la mayoría estaba en contra de los estereotipos que usualmente se asocian con ser mujer. Si estamos hablando de resultados puntuales, pues sí dio el caso de que la mujer que pues tenía 65 años como parte de la muestra fue la persona que más se mantuvo en neutralidad. Así que mientras más cerca de los 21 años se encontraba la mujer, pues más probable era que se fuera por completamente de acuerdo y completamente de desacuerdo, mientras que mujer de una adulta mayor, pues se mantenía más en estoy neutral, estoy en acuerdo, estoy en desacuerdo. Y era más raro verla como que irse por los polos opuestos, por decirlo así. Así que eso por el lado de datos cuantitativos. Si estamos hablando de datos cualitativos, que pues se hizo un análisis análogo de categorías dentro de las entrevistas, pues sí se puede argumentar que pues se refleja un poco de estas actitudes trascendentales en cuanto a cómo cada mujer define ser mujer, pero algo que encontré sumamente curioso es que la mayoría de las veces para poder explicar lo que ellas definían como ser mujer, tenían que remitir a estos estereotipos, es decir, ¿cómo tú defines tu experiencia de ser mujer en pocas palabras? Y pues tenían que remitir a hablar sobre el hombre,
Yo puedo parir y un hombre no, por ejemplo, por hablar en arroz y habichuela. O yo puedo concentrarme en múltiples cosas y yo siento que los hombres no. O yo siento que yo puedo hacer todo lo que un hombre puede hacer. Así que vemos cómo incluso si tienen estas actitudes trascendentales, este discurso patriarcal, como quieras, se encuentra entramado en la identidad de las mujeres. Así que no es tanto decir, tengo actitudes trascendentales y los roles de género no me afectan. No, nos encontramos en una sociedad que desde que nacemos y desde incluso antes de que nazcamos, impacta la forma en la que nos constituimos como personas. Y pues si vamos a hablar sobre las categorías que surgieron como repetitivas dentro de la entrevista, pues se habló de lo que se define de ser mujer desde lo social, en el sentido de que muchas veces las mujeres me hablaban, ser mujer es un constructo. Y a mí me sorprendió mucho que de momento yo estuviera investigando y me decían, es que ser mujer es un constructo social. Esto no es como que decir que mujer es nací mujer y ya. Y pues a mí me resultó sumamente interesante porque para mí, que estudiante de psicología subgraduada en ese momento, la cuestión de constructo yo la vine a escuchar en el bachillerato. Así que escuchar a otras mujeres hablar de estos conceptos pues me sorprendió bastante. Para que vean, uno nunca puede subestimar a su muestra. Uno puede aprender igual de mucho que lo que las personas pueden aprender de uno. También se habló mucho sobre la fisiología, la biología detrás de ser mujer. Muchas veces se hablaba de definir mujer en base a su capacidad de quedar embarazada, en base a sus cualidades físicas, en base incluso a cromosomas genéticas. Había mujeres que me decían, pues, ser mujer es tener cromosoma XY o viceversa y qué sé yo, tener cromosoma XX. Y pues nada, aparte de eso, una de las cosas que me pareció interesante es que se remitía mucho a la interseccionalidad de ser mujer. Muchas mujeres me hablaban sobre cómo ser mujer no es ser mujer, sino es ser mujer y algo más. Y pues en ese caso, muchas mujeres pues me hablaban sobre cómo sus variables estrictamente sociodemográficas particulares pues afectaban su definición de ser mujer. Es decir, usualmente las mujeres negras me hablaban sobre cómo su negritud impactaban su identidad. La mujer trans me habló sobre cómo su identidad sexual como mujer trans impacta la forma en que la sociedad la ve. E incluso ni siquiera eso, podemos ir a donde la mujer adulta mayor, mi edad define mucho cómo yo me veo como mujer en la sociedad. Así que, creo que hubo un poquito de todo, pero en términos generales, tanto los datos cuantitativos como los cualitativos fueron bastante de la mano en cuanto a los resultados apuntan hacia actitudes más trascendentales. Claro, ya mismo hablaremos un poco de las limitaciones y les hablaré de por qué hay que tener cuidado con también polarizar la cuestión de los resultados que se obtuvieron. Muy bien. Pues ya que mencionas eso, pues cuéntanos un poco, ¿qué tú crees que son las limitaciones del estudio luego de que tú terminaste? Cierto. Ok, pues primero que todo, tamaño de la muestra. Estamos obviamente buscando hablar sobre un fenómeno sumamente abarcador con una muestra de 6 personas. Cada persona carga consigo una historia completamente distinta a la de otras personas que comparten su vida, su contexto. Así que yo pudiese haber entrevistado a 20 mujeres y como quieras no hubiera sido suficiente para abarcar la complejidad que es la cuestión de ser una mujer en la sociedad. Así que eso por un lado, un poco generalizar los resultados, pues no sería la forma correcta de aproximarse a esto, sino a utilizar esos resultados para ver qué tan diferente puede ser a la cuestión de definirse como mujer en cuestión de aquí en la sociedad puertorriqueña. Así que eso por un lado, tamaño de muestra. Entonces, por otro lado, siento que hay que buscar formas de tal vez combatir ese tabú que hay. Siento que parte de las cosas que enfrenté como investigadora era que al momento de hacer estas preguntas sí había un poco de recelo en algunos momentos, casi como si las propias participantes dijeran, yo siento algo, y si la investigadora no siente lo mismo, debo como quieras compartir lo que siento. Mis experiencias como mujer definitivamente no van a ser las mismas que las de ella. Me atrevo a decirlo como quiera. Y pues siento que hubo que hacer un poco de esfuerzo y de trabajo para establecer ese rapport entre la participante y yo y lograr que esa conversación fluyera. Así que un poco ver cómo en algunas experiencias futuras se pudiera un poco trabajar con esa cuestión de vamos a enfrentar este tabú juntas, incluso si pues yo en ningún momento compartí mis posturas hacia el respecto, pues ver cómo incluso a través de expresar esa supuesta objetividad que traigo el plano investigativo, pues podemos un poco trabajar en establecer más confianza. Y pues
La limitación que más me gustaría discutir es un poco sobre el background educativo de las participantes. Más allá del nivel de escolaridad, que sí fue una variable sociodemográfica que también se obtuvo, siento que es importante puntualizar en que la mayoría de las mujeres cursaron sus estudios en universidad o educación superior en disciplinas relacionadas a las ciencias sociales. Así que, obviamente, no es cuestión de decir, si eres de ciencias sociales, tienes más conocimiento sobre cosas sociales. No es tanto por ahí, pero sí hay que tener en consideración que si tú recibes una educación que abiertamente te impulsa a crear pensamiento crítico hacia la sociedad, chances are que tus actitudes hacia la sociedad van a dar un giro completamente. Así que si tomamos en consideración que la mayoría de las mujeres eran de esta facultad, de este departamento social, pues ciertamente que tuvieran actitudes trascendentales, pues podría deberse a eso. Así que en términos de tal vez investigaciones futuras, sería bueno realizar análisis de covarianza para ver cómo esa variable de escolaridad recibida pudiera influir en las actitudes que se presentan hacia los roles de género. Muy bien, eso sería un excelente proyecto de continuidad. Y entonces háblanos ahora un poquito sobre, porque este proyecto no lo hiciste solita, sino que la hiciste con una mentora, que es la profesora Mabel Rodríguez Centeno, profesora en la Facultad de Estudios Generales. Cuéntanos un poquito sobre esa relación con la profesora Rodríguez y cuánto apoyo ella dio para que esta investigación se culminara exitosamente. Vale, pues Mabel, es que yo por siempre la llevaré en mi corazón como una de las personas más impactantes en mi desarrollo académico. Verdaderamente es que no, es que siento que no hay como palabras para expresar el mucho respeto y el mucho cariño que le tengo, porque ciertamente yo entré a esta experiencia casi en blanco, en el sentido de que yo tenía mi pregunta de investigación y yo sabía que quería lograr algo, pero pues no lo sé, como que siento que hasta cierto punto tenía un poco de miedo de poder hacer esto de la forma correcta, porque hablar de mujer puede ser un tema un poco controversial, hablar de quién eres tú como persona también puede ser un tema controversial, así que encontrar a esta persona que representara una figura mentora para mí, una guía, fue sumamente importante para mí. Y pues Mabel se reunía conmigo siempre que yo la necesitaba y siempre yo le llevaba mis documentos y yo, Mabel, creo que esto es lo que voy a usar de método. Y Mabel lo miraba y me decía, ok, pero esto, en mi revisión de literatura, yo le decía, mira, esta es mi revisión de literatura. Y yo le llegaba con 20 páginas de información y Mabel se sentaba y las leía y me decía, ok, no utilice este término ya no se está utilizando, estamos utilizando este. Y me explicaba por qué el entramado detrás de las implicaciones de distintos términos dentro del campo investigativo. Y pues verdaderamente Mabel hizo de todo por mí. Y más allá de apoyarme dentro de la investigación, me apoyó emocionalmente. Cuando uno se encuentra en este proceso, ¿verdad? Uno se encuentra con mil y una dificultades en el camino. Y pues siempre estuvo dispuesta a escucharme, más allá de cómo me iba escribiendo, cómo me iba desarrollando el instrumento, cómo me iba haciendo X o Y cosa teórica. Me preguntaba, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? ¿Recuerdas por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y pues para mí fue eso lo que me llevó a poder terminar esta investigación. Yo le debo muchísimo a Mabel, incluso cuando pues se dio la oportunidad de presentar tanto el progreso del proyecto como pues los resultados del proyecto. Mabel estuvo allí presente siempre y pues, verdaderamente fue un recurso sumamente importante, pero más allá de eso fue una fuente de apoyo que yo no cambiaría por ninguna. Muy bien, me encanta escuchar ese entusiasmo hacia una mentora como la doctora Rodríguez Centeno, que por muchos años ha colaborado aquí en CRIAS como mentora y ella es excelente. Y eso demuestra también su compromiso hacia el estudiantado puertorriqueño en nuestro recinto y también que te lleva a, pues después de tu bachillerato, continuar estudios graduados, lo cual es una de nuestras metas aquí en CRIAS, que es donde queremos que nuestros estudiantes alcancen todos sus
objetivos profesionales a través de la investigación. Laura, para nosotros ha sido un placer aquí en Creativos, tenerte aquí y verte tan, vamos a decir, tan encaminada y con mucho entusiasmo de continuar tu escuela graduada. Te deseamos el mayor de los éxitos porque sabemos que tú vas a alcanzar tus metas y entendemos que de alguna manera u otra esta experiencia de Scholars in Residence ha sido instrumental para tu desarrollo como investigadora y futura psicóloga clínica en Puerto Rico. Y nada, pues a nuestros oyentes, muchísimas gracias por participar de Creativos este episodio y nos vemos en la próxima. Creativos, una colaboración entre el Centro de Recursos de Investigación y Aprendizaje Subgraduado CRIAS, Radio Universidad CRED y la Facultad de Comunicación e Información del Recinto de Río Piedras. Producido por los estudiantes del curso Seminario Audiovisual, Coma 4810. Anselin Muñoz, Diego Marcial, Gabriel Rodríguez, Gabriela Cruz, Giovanni Cruz, Ian Bonet, José Sepúlveda, Camila Ortiz, Luis Pagán, Liz Mari Colón y Salinet Rivera. Presentadora doctora Carmen S. Maldonado Blar, producción general Sobeida Díaz Pérez y el profesor Pablo Impeluso.